Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ingeniero, compañeros, compañeras presentes. Bueno, como integrante uno, yo se les voy a hablar sobre la resolución analítica de la ecuación diferencial de orden uno, para lo cual el ejercicio asignado por el ingeniero fue el ejercicio 3, para lo cual, como podemos ver en pantalla, eh, podemos notar que este ejercicio nos ha tocado. Dice que x multiplica y, que multiplica de y sobre dx menos 7y elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado es igual a cero. Cuando y es igual a uno, y pero en este caso tenemos que aplicar la solución cuando x pertenece a uno 2 y en y cuando es cero hacia el infinito positivo. Entonces, para ello nosotros procedemos a realizar de la siguiente manera. Entonces, dada la ecuación, como ya les había mencionado anteriormente, damos un valor que es el condicional inicial que es y1 es igual a uno. Bueno, para en este caso aplicamos el teorema de Bernoulli para reescribir nuevamente la ecuación. Entonces, para hacerlo de esa manera nos quedaría así. Cuando xy que multiplica de y sobre dx es igual a 7y cuadrado menos x al cuadrado, perdón. Eh, Esto dividiendo entre x y y, que nos quedaría de la siguiente manera. De igual forma, reescribimos nuestra ecuación para que nos dé la siguiente, como se puede ver. Y luego, después de eso, en esta ecuación en la forma de Bernoulli, cuando ya esté completa, nos quedaría de la siguiente manera: cuando dy sobre dx más p xy es igual a q x y elevado a la n, donde nuestra p y la x valdrá lo siguiente: cuando p vale menos 7 sobre x y cuando q valdrá x sobre y. Y nuestro n valdrá uno. Por ende, aplicamos el método de sustitución cuando v menos y al cuadrado con todo su derivada nos queda de la siguiente manera: cuando db sobre dx es igual a 2y sobre dy sobre dx. Esto lo multiplicamos por 2y y nos quedaría de la siguiente manera. Y cambiaríamos de orden, por lo cual sustituiríamos de v menos y al cuadrado. De igual forma, resolviendo por la ecuación diferencial lineal de x, la ecuación diferencial estaría de la siguiente forma: cuando dv sobre dx más pxv es igual a qx, cuando px valdría 14 sobre x y q vale menos 2 sobre x. Por ende, lo que haremos es sacar nuestro factor integrante, que vendría a ser el siguiente. De igual forma, multiplicaríamos toda la ecuación cuando x es menos 14. Menos 14, menos 15, menos 13. Y para este cual observaremos todo de nuestro lado izquierdo. Y nos quedaría de la siguiente manera. Integraremos, que sería el siguiente paso para calcular nuestra integral. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Y lo multiplicaremos cuando x está elevado a 14. Y cuando v es igual a 1 sobre 6 x cuadrado menos cx catorceavo, nos quedaría cuando, como v menos y y cuadrado es igual a 1 sobre x cuadrado más cx a la catorceava. Esto indicándonos que nuestra condición inicial se sustituye en y1 es igual a 1, reemplazando datos, lo resolveríamos de la siguiente manera, para que solo nos quede c. Ya resolviendo y reemplazando datos, la manera más fácil, entre la resta de fracciones te daría 5 sextos. Nuestra solución final analítica sería la siguiente: yx es igual a la raíz de un sexto x al cuadrado más 5 sextos x catorceavo. Y por aquí terminamos la primera parte, y la segunda parte del mismo ejercicio aplicaríamos nuestro código en Colab. Por ende, para aplicar nuestro código en Colab, abriríamos nuestras librerías
para que nos pueda leer el programa. Y luego después de eso, lo que haríamos es reescribir nuestra ecuación diferencial. Entonces, para lo cual nosotros aplicaremos cuatro métodos, como es el de Euler, el de Hume, el de Runge-Kutta de cuarto orden, tres, perdón. Y sí, y como podrán observar, siguen siendo las mismas ecuaciones. Por lo tanto, reescribiríamos, como les dije anteriormente, esto, esto cuando estará en nuestra forma estándar, que nos quiere decir que esta función se define como en Python cuando f de x y pasaría a un return de 7 por y al cuadrado por x cuadrado sobre x por y. Como segundo, haríamos nuestra implementación por los métodos numéricos que ya les había mencionado anteriormente, como es el de Euler, el de Geom y el runge-kutta. En nuestro método de Euler, en nuestro método de Euler, como podemos observar, es un poco más sencillo, pero tiene un poco más de precisión bajo, por lo cual nuestra HH sería el más grande y ejecutaríamos los valores tanto en X como en Y. Entonces seríamos su rango. ¿Cuándo es el método de Geom? Cuando es nuestro método de Geom, es muy común que la mejora o el método Euler o el método Geom, perdón, eh, sí, pasaría a estar en una predicción y corrección. Por lo tanto, se calcularía vector, el vector predilector con Euler y se corregiría el valor a medida de los pendientes inicial y final. Entonces, como aquí vemos el método Hume, se aplicó todos estos valores para X y Y cuando ya está totalmente evaluado. Ahora vamos al método Runge-Kutta de cuarto orden. ¿Qué nos quiere decir este método? Cuando en RK4 es como se lo conoce comúnmente, cuando es de cuarto orden. Es un método un poco más preciso y se calcula como cuatro valores intermediarios que vendrían a ser los siguientes. Nuestro valor intermediario uno 2 3 y 4. Bueno, para ello implementamos casi entre todos el mismo código y se evaluaría casi lo mismo, casi en K1, en K2, en K3 y en K4. Y al final se dividiría para 6 para que me pueda salir. Bueno, luego después de eso también definimos las condiciones iniciales como lo que es su solución de ecuación. Dentro de las condiciones iniciales tendremos lo que es el paso de integración, como se puede observar cuando h es igual a 0,1, como lo había dicho antes, y nuestra solución numérica con los tres pasos que les había mencionado, con el Euler, con el Hume y con el RK. Bueno, para nuestra solución analítica, usando el Solve IBP, usaremos el método numérico de más alta precisión. Eso se debe a que resuelven nuestra ecuación diferencial en un método un poco más avanzado. Además, el Solve es muy apto para la precisión al obtener dichas soluciones. Y como punto final, lo mandamos a graficar, pedido como anteriormente, procedemos a darle sus propios ítems. Entonces, para ello tendremos que, obviamente, cambiar nuestra línea, nuestro nombre, a nuestra gráfica, el título también, y así va variando. Entonces, esta comparación en métodos numéricos para nuestra EDU de primer orden, como lo tenemos aquí en el título, como ya lo habíamos mencionado, ese es nuestro primer ejercicio. Bueno, esto puede hacerse con varios métodos, la verdad, y se resuelve en la manera en que nuestra EDU se sienta más cómoda. Por mi parte, el método Euler es el más sencillo de usar porque no tiene errores, o sea, no tiene errores así tan grandes como digamos. Por ejemplo, en el Geo importaría más la precisión.
Y en el Runga-Kutta de cuarto orden sería un poco más, un resultado más optativo, un poco más correcto. Entonces, en comparación, la solución más precisa entre el SOLVE-IP es evaluar la calidad de las aproximaciones de cada uno. Y eso por conclusión, pero como podemos observar, aquí va nuestra gráfica en este tamaño. Y aquí están los diferentes métodos. Como les dije anteriormente, estos tres métodos están basados de acuerdo a la gráfica. Y eso ha sido todo por mi presentación. Quisiera darle las gracias. Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Marcos Bajaña, soy integrante del grupo 4. Esta es la exposición del estudio de caso número 2 y a mí me ha tocado el tema de la implementación de los métodos numéricos para resolver la ecuación diferencial de orden 1. Entonces les voy a dar una breve explicación de cómo es que lo resolvimos y trabajé. Entonces, para resolver la siguiente ecuación diferencial de primer orden, como podemos ver, tenemos en la pantalla. En este caso, lo que se pide es que nosotros podamos graficar cómo es la solución en el intervalo, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos que x, eh, bueno, la operación dentro es x, 1, 2 y y sería 0 más infinito. Entonces, en este caso lo que hicimos es reescribir la ecuación diferencial. Dada la ecuación, la que podemos representar en la pantalla, nos daría que es igual a 0. Y aquí deberíamos de despejar lo que es dy sobre dz. Entonces dividimos esto entre x y suponiendo que x es igual o diferente a 0 y y es igual o diferente a 0, nos daría la solución que podemos ver en pantalla, ¿sí? El paso 2 es plantear el método numérico. Entonces, como la ecuación no tiene una solución analítica sencilla, en este caso vamos a usar un método para aproximar la solución. Entonces, utilicé lo que es el método de Runge-Kutta de orden 4. Más que nada porque es un método preciso y eficiente para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. En el tercer paso, lo que hicimos fue utilizando la función solveinf de Python, implementamos la ecuación para nosotros poder definir la función de la derivada y especificar el intervalo y la condición inicial, ¿sí? También lo que hicimos es que en la solución numérica nosotros evaluamos lo que es eh, varios puntos dentro del intervalo. En este caso el punto es 1,2, ¿sí? Y tenemos las características del gráfico, que aquí está el tema del código que nosotros realizamos y este es el gráfico que nos dio. Entonces, en este caso nos indica las características del gráfico que el eje X representa los valores de las variables independientes. El eje Y también nos muestra la evolución de la solución. Y lo que hacemos es restringimos a Y mayor o menor que cero para nosotros cumplir con las condiciones del problema. Los resultados obtenidos gracias al método de Runge-Kutta nos proporcionan una aproximación precisa de la solución de la ecuación diferencial y también podemos ver cómo la gráfica nos ilustra cómo cambia y a medida que x avanza en el intervalo definido. Entonces usamos este método del Runge-Kutta porque es un método estable y preciso para poder resolver este tipo de problemas de primer orden. También podemos ver cómo la solución gráfica nos permite visualizar el comportamiento de Y en el rango dado y también cómo este enfoque es útil cuando no existe una solución exacta o es difícil de obtener. Esa ha sido mi exposición, espero que les haya agradado, muchas gracias. Resolución numérica de la ecuación diferencial de orden 1 con los tres métodos con exposición de gráfico donde se comparan las cuatro soluciones. Resolvemos analíticamente utilizando un método de ecuación diferencial. En este caso tenemos la función donde tenemos que graficar en x perteneciente a 1, 2 y en y perteneciente de 0 más el infinito.
Primero reordenamos la ecuación para expresar la derivada. Esta ecuación se puede escribir en forma separable. Es decir, se reagrupan las variables para integrarlas de forma independiente. Al integrar a ambos lados se obtiene una relación logarítmica. Aplicamos la condición inicial donde se determinan las constantes de integración y se llega a la solución analítica de la solución. Esto nos sirve de referencia para comparar los métodos numéricos, siendo esta de aquí. Una explicación del método Euler. El método Euler básicamente es un procedimiento de integración numérica que nos permite resolver un sistema de ecuación diferencial ordinaria con una condición inicial donde se obtienen las pendientes dadas. Con este método, la precisión depende del tamaño del paso y un paso más pequeño puede generar una mejor aproximación, pero se requiere más interacciones. En este caso, tenemos la función, tenemos los pasos para resolverlo y nosotros lo resolvimos mediante una tabla de Excel donde tenemos los valores de X, de Y, los valores para la función, obtenemos los resultados, imprimimos el gráfico y ahí está más o menos cómo nos va a quedar en Excel. De esa misma manera nos tiene que quedar aquí con el código, que ya mismo lo explicamos. El método la mejora del método EUN consiste en la aproximación a la pendiente mediante la aplicación de dos derivadas del intervalo, una en el punto inicial y otra en el punto final. La aproximación mejorada de la pendiente será el promedio de las dos derivadas. Este método, conocido como el método del predictor corrector, se calcula primero en predicciones de Y y luego se corrige utilizando el promedio de las pendientes al inicio y al final del intervalo. Aquí tenemos la fórmula de la predicción y de la corrección. Este método, al ser un método de segundo orden, ofrece mayor precisión que Euler, sin un incremento excesivo de la complejidad. El método Runge-Kutta. Este método es uno de los más precisos en la práctica para resolver EDO. Calcula la solución aproximada, la cual proporciona un pequeño margen de error con respecto a la solución real del problema y es fácilmente programable en un software para realizar las interacciones necesarias. Hay variaciones en este método, pero el más utilizado es el método en el cual se elige un tamaño de paso h y un número máximo de interacciones n. Con la ecuación que tenemos para y0 a n-1, la solución se da a lo largo del intervalo, desde x0 hasta hn, en donde aquí tenemos la fórmula. La pendiente es un promedio ponderado de pendiente, donde K1 es la pendiente al principio del intervalo K2. K2 es la dependiente en el punto medio del intervalo, usando acá 1 para determinar el valor de Y en el punto XY más H sobre 2. K3 es la pendiente del punto medio, pero ahora usando a K2 para determinar el valor de Y. K4 es la pendiente al final del intervalo con el valor y el determinado por K3. Promediando las cuatro pendientes se le asigna mayor paso a las pendientes en el punto medio. Y aquí tenemos la fórmula. Explicación del código por el método Euler. Para el código hacemos las importaciones en la librería. NumPy se importa para trabajar con arreglos y cálculos y Matplotlib sí. Se utiliza para graficar los resultados y visualizar la aproximación obtenida. Con el método de Euler definimos la ecuación diferencial con la función representada por la derivada en función de x y y. Con esta función utilizaremos para calcular la pendiente de cada punto, que es fundamental para aplicar el método de Euler. Configuramos los parámetros. Para la condición inicial se establece que x sub 0 y y sub 0 va a ser igual a 1.
Para el intervalo de la integración, se aproxima la solución de x1 hasta x2. Se ponen los números de paso donde se decide dividir el intervalo en 10 puntos, lo que permite tener una aproximación más detallada y se calcula el h de este valor, determinando la distancia entre cada punto del eje y generando los puntos de la aplicación. Aquí utilizamos linspace para generar 10 veces valores equidistantes entre x sub 0 y x final. Se crean arreglos para almacenar los próximos valores de y en cada paso. El primer valor se fija en la condición. En la condición inicial se crea un bucle for, donde se integra desde el primero hasta el último punto. En cada interacción se calcula el siguiente valor de y utilizando la fórmula del método Euler. Graficamos la solución aproximada importando las librerías, donde se define el tamaño de la gráfica y se utiliza el block para el marcador de puntos rojos y una línea contando los puntos, etiquetas, títulos y mallas donde se detalla la leyenda e imprimimos la gráfica. Como pueden ver, esta es la gráfica mediante el método de Euler y aquí tenemos la tabla de valores que se imprimió por medio de la consola de los valores X y Y, dándonos así un formato de 4 decimales en los números para que los resultados sean más precisos y claros. Explicación del método de EU. De la misma forma importamos la librería, pero en este caso llamamos al from tabule, import tabule, que se emplean para organizar y mostrar los resultados en forma de tabla de manera clara y en este caso para guardar los archivos en CSV. Bueno, definimos la ecuación diferencial. En base a la función representamos con la derivada de y de x. Esta función se usará en cada paso del método para calcular la pendiente en el punto actual. Implementamos el método EU con los valores iniciales x sub 0 y x sub 0, guardándolos para la lista para ir almacenando la evolución de la solución. Creamos un bucle while, mientras que x sea menor que x final, se realizarán los siguientes pasos de la predicción. Para el paso Euler, donde se calcula la estimación de y predeterminado, se usa el método Euler y la corrección, donde se mejora la predicción, calculando la pendiente promedio entre el inicio y el final del intervalo. Esta fórmula permite ajustar el valor estimado consiguiendo una mayor precisión que el método Euler. Simple, hacemos algunas actualizaciones de la variable donde se incrementa x en un paso de h y se actualiza allí con el valor corregido. Ambos valores se agregan a la lista correspondiente y al finalizar el bucle, la función retorna los arreglos x y y. Con los valores aproximados de la solución, para el parámetro del problema y la ejecución se definen los parámetros con la condición inicial, el tamaño del paso h y los intervalos de integración. Hacemos la gráfica de la solución, la visualización donde se despliega la gráfica con las soluciones aproximadas. Creamos la presentación de la tabla de resultados, un data frame para los valores de x y y obtenidos, facilitando su manejo y visualización. La impresión de la tabla en la exportación de los archivos para el análisis posterior y una hiperactividad con el collage. Como vemos, tenemos impreso en la consola la solución del método EU y la tabla de valores de la misma forma, dándonos la solución. El método Runge-Kutta.
En este código importamos las librerías, implementamos NumPy, Matplotlib, Panda, Tabulate. En este código definimos la ecuación diferencial, implementamos el método Runge-Kutta, creamos los parámetros, creamos un bucle while que continúa hasta que x alcance el valor deseado de x final, calculamos los coeficientes para donde se representa la pendiente en el inicio del intervalo. En K2 se estima la pendiente en la mitad del intervalo, para K3 es una segunda estimación a la mitad del intervalo y para K4 se calcula la pendiente al final del intervalo, como vemos aquí. Actualizamos y se obtiene una nueva aproximación de y mediante una combinación ponderada de los 4 coeficientes. Esta fórmula es la esencia del método Runge-Kutta, ya que mejora significativamente la precisión comparada con métodos de orden inferior. Actualizamos para x en el almacenamiento de los resultados, donde se incrementa x en el tamaño por el paso h y se guardan los nuevos valores de x y y en su respectiva isla. Retornamos los valores finalmente, convirtiendo la lista de arreglos a NumPy para facilitar su manejo posterior. Creamos los parámetros del problema de la ejecución, donde se establecen las condiciones iniciales y el tamaño del paso, definiendo el intervalo de integración. Tenemos la resolución, que es invocada para obtener los valores aproximados de la solución a lo largo del intervalo. Importamos las librerías para hacer el gráfico de la solución. Organizamos y exportamos los resultados, y con este código que implementamos mejoramos la precisión de la solución mediante la combinación de las 4 estimaciones en cada paso, ya que este método le da un margen mínimo de error. Vemos la impresa en la consola, el método Runge-Kutta. Vemos los valores en la tabla tanto para x como para los valores del intervalo. Y la explicación de los 3 métodos con exposición de gráficos comparando las 4 soluciones. Los 3 métodos con exposición de gráficos comparando las 4 soluciones. Aquí importamos la librería, definimos la ecuación diferencial en forma analítica que resolvimos, implementamos los métodos numéricos tanto de Euler como del método EU. Implementamos también la librería, los códigos del método Runge-Kutta. Creamos los parámetros del problema y la ejecución, donde se establecen las condiciones iniciales. Vamos a bajar un poquito. Aquí tenemos los parámetros del problema, el punto inicial, la condición inicial, tamaño del paso, el valor final. Resolvemos usando los 3 métodos numéricos, sea de Euler, EU y de Runge-Kutta. Calculamos la solución analítica para comparación, donde se generan 50 puntos entre x sub 0 y x final para evaluar la solución. Graficamos la solución, se comparan las soluciones obtenidas con los 3 métodos numéricos junto a la solución analítica de cada método. Se representa con un estilo y color diferente, facilitando la comparación para que se incluya todos los textos, las leyendas. Se crea un data frame con los resultados comparados. Se muestra la tabla de formato ordenado, donde se imprime en la consola, se guardan los resultados del archivo y se presenta de forma interactiva en el Colab. En esta comparación de los métodos numéricos tenemos que la línea roja es el método Euler, la línea azul es el método EU, la línea verde, que no se divisa apenas, es del método Runge-Kutta, y la solución analítica, que va por el mismo lado. En la tabla tenemos los valores de cada uno
de los métodos que hemos implementado, sea de los valores de X, por el método Euler, el método EON, el método Runge-Kutta y la solución analítica que hicimos. Tenemos la tabla y con esto concluimos que hemos explorado y comparado los tres métodos para aproximar la solución de una ecuación diferencial y contrastando sus resultados con una solución analítica, cada método representa sus propias ventajas, sea el de Euler por ser sencillo, el de EU por ser directo, donde se mejora la precisión mediante un esquema predictor corrector, y el que ofrece una alta exactitud gracias a un enfoque de promediar varias pendientes en cada paso, la representación gráfica y la tabla de resultados. Con ello evidenciamos la diferencia de predicción y comportamiento, demostrando que en función de la complejidad del problema, se puede optar por el método que mejor se ajuste a las necesidades del análisis. Estos métodos no solo permiten resolver problemas cuando una solución analítica es complicada o imposible de obtener. En nuestro caso teníamos una ecuación diferencial y teníamos que resolverla mediante todos los cuatro métodos y dando la solución, sino que también nos brinda una valiosa perspectiva sobre el comportamiento de las soluciones entre distintos intervalos. Muchas gracias. Buen día, ingeniero. El día de hoy me ha tocado presentar sobre la resolución de la ecuación diferencial de orden 3. Vamos a ver. Vamos a resolver la ecuación diferencial que tenemos como ejemplo con las condiciones iniciales que podemos observar. Eh, para resolver este problema utilizaremos tres métodos: la transformación en un sistema de ecuaciones de primer orden, la solución mediante valores propios y métodos numéricos que es Euler, Hume y Runge-Kutta. El método 1, que es la transformación en un sistema de ecuaciones de primer orden, convertimos la ecuación diferencial en un sistema de tres ecuaciones de primer orden mediante el cambio de variables. Dándolo eso, diferenciamos y usamos la ecuación original. Así obtenemos el siguiente sistema que podemos observar con las condiciones iniciales. Esto nos permitirá resolver el problema mediante métodos numéricos. El método 2, que es la solución mediante valores propios, tenemos la ecuación característica asociada, que esta la factorizamos, obtenemos las raíces y la solución general. Luego determinamos las constantes usando las condiciones iniciales para formar el siguiente sistema de ecuaciones. Y una vez resuelto el sistema, obtenemos lo que sería ya la siguiente ecuación y la tercera ecuación. Resolviendo esto, multiplicamos por la primera ecuación por 9 y luego la restamos y sustituimos. Finalmente, sería la solución directa de la ecuación diferencial, ya que la ecuación característica se resolvió anteriormente. Entonces, la solución general tendríamos de la siguiente forma y con los coeficientes encontrados, la solución final sería esta. Una vez hecho eso, usaremos métodos numéricos. Dado que tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, podemos resolverlo numéricamente utilizando los siguientes métodos, que es el método de Euler, que aproxima la solución, y iteramos desde t sub 0 hasta t sub f con un paso en h. Y después podemos usar el método de Hume, que sería el método de Hume mejora a Euler al promediar las pendientes, en donde podemos observar, y después usaremos el método de Runge-Kutta de cuarto orden, que es más preciso, y lo podemos observar de la siguiente forma resuelto. Y una vez resuelto eso, vamos a tener una breve explicación, una breve conclusión, que, que transformamos un sistema de ecuaciones en primer orden que es útil para métodos numéricos. La solución a la analítica mediante valores propios encontrados a la solución exacta. Y los métodos numéricos que usamos permiten resolver el sistema de ecuaciones cuando la solución exacta es difícil de obtener. Así podemos demostrar la versatilidad de los métodos, tanto analíticos como numéricos, en la resolución de ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a una breve explicación de lo que es el código. Este código resuelve la ecuación diferencial
con las condiciones iniciales que tenemos del principio. Se utilizan dos enfoques, que es la solución mediante Solvay y que esto es para el método de Rubin-Kutta de 4 a 5 de Spacey y los métodos numéricos explícitos, que en este caso sería Euler, Hume y Rubin-Kutta de orden 4. La implementación de Solvay en la función de System T y Y define el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden equivalente a la ecuación original. Luego se usa el Solvay como con el método de Rubin-Kutta de 4 a 5 para obtener una solución numérica y graficarla. Y la primera gráfica muestra la solución de Z en valor de tiempo obtenida con Solvay. En la gráfica 1 podemos observar el que representa a Z en la función de tiempo y se observa el comportamiento de la solución conforme avanza el tiempo. Nos permite visualizar cómo evoluciona la solución en el intervalo del tiempo dado. Usando el método numérico, luego el código implementa tres métodos numéricos clásicos, que es de Euler, que aproxima la solución con la pendiente en el punto actual. Hume, que es de Euler mejorado prácticamente, que promedia la pendiente inicial y la pendiente corregida. Y Runge-Kutta de orden 4, que calcula una combinación ponderada de pendientes para mejorar la precisión. Eh, y cada uno de estos métodos genera una serie de valores de Z en valor de tiempo, los cuales se grafican juntos como para comparar la precisión y estabilidad de cada método. En la comparación del gráfico 2 podemos observar que muestra a Z valor de tiempo usando Euler, Hume y Rubin-Kutta. Euler es la curva más inexacta, tiende a desviarse más de la solución real, y Hume mejora la precisión corrigiendo la pendiente, y Rubin-Kutta más preciso y coincide más con la solución exacta. Como una conclusión, tenemos que Solvay con Rubin-Kutta de 4 a 5 es un método sofisticado para resolver ecuaciones diferenciales. Es también el método más preciso de los números, de los métodos numéricos implementados. Euler es menos preciso y solo es útil para pasos pequeños. La gráfica nos permite visualizar y comparar la efectividad de cada método en la solución del sistema. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Ginger Manchón Ortiz. Soy la integrante número 5. Voy a hablar sobre la adaptación de los métodos numéricos anteriores para resolver la ecuación diferencial de orden n. El objetivo de este código es resolver numéricamente una ecuación diferencial de orden n utilizando tres métodos. Método de Euler, método de Eun y el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Dado que estamos resolviendo una ecuación diferencial de orden superior, primero la transformamos en un sistema de ecuaciones de primer orden. En este caso se plantea el siguiente sistema, como observamos aquí. Este sistema se implementa en la función system t, y, que devuelve la derivada de cada variable en función de las otras. Se establecen los siguientes parámetros: tamaño del paso, tiempo total para el intervalo, número de pasos y vector de tiempo. Se inicializan matrices para almacenar los valores de las soluciones usando cada método. Método de Euler. Es el método más sencillo, donde se calcula la pendiente en el punto actual y se avanza un paso h. Método de Eun, también conocido como Euler mejorado. Este método usa dos aproximaciones. Se calcula una pendiente inicial en el punto actual. Luego se usa esta pendiente para estimar un valor intermedio. Finalmente se calcula otra pendiente en el punto intermedio y se usa para corregir la estimación. Esto mejora la precisión respecto a Euler, método de Runge-Kutta de cuarto orden. Este es el más preciso de los tres métodos implementados. Calcula 4 pendientes intermedias y toma un promedio ponderado. Luego se actualiza el valor de y. Este método es el más preciso de los tres. Comparación con la solución exacta.
Se define la función z exacta, que representa la función exacta para comparar los resultados obtenidos con los métodos numéricos. Visualización de los resultados. El código imprime valores de z en intervalos de tiempo y genera una gráfica para comparar las soluciones obtenidas con los tres métodos. En la gráfica, como podemos observar, la línea azul, que es Euler, es la aproximación más sencilla y menos precisa. Línea roja discontinua, mejora la precisión respecto a Euler. Y la línea verde eh, es Runge-Kutta, la más precisa de todas. En conclusión, el método de Euler es más fácil de implementar, pero menos preciso. El método de Eun mejora la precisión usando un paso correctivo. Y el método de Runge-Kutta proporciona la mejor aproximación con mayor precisión. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Ya le voy a explicar la relación numérica de la ecuación diferencial de orden n de los tres métodos. Lo primero que debemos hacer es que en la solución general usamos la técnica de la ecuación característica para poder resolver la ecuación y obtener una fórmula general que describe el comportamiento del sistema, como podemos ver a continuación. Luego lo que continuamos haciendo, ajustamos la solución con los datos iniciales. Como la ecuación general tiene valores desconocidos, o sea, vamos a buscar las constantes y usamos la información que nos da el inicio del problema para calcular estos valores específicos. Luego vamos a reescribir la ecuación para métodos numéricos, que en lugar de trabajar con una ecuación complicada, la vamos a convertir en un conjunto de ecuaciones más simples que van a ser de primer orden. Eh, eso nos va a permitir poder resolver el método de Euler, el de Hume y el de Ruta. Esto nos ayuda a comparar la solución analítica con la numérica y ver cómo se comporta el sistema. Como podemos ver aquí tenemos las condiciones iniciales y a continuación tenemos el código que transformamos la ecuación en un sistema de ecuaciones de primer orden. Luego definimos las funciones de los métodos numéricos, como podemos ver el de Euler, el de Geom y el de Rukuta de orden 4. Luego generamos el intervalo de tiempo y la condición inicial, que es XO. Luego resolvemos la ecuación con los tres métodos y con la solución analítica. Después graficamos las soluciones para compararlas y al momento de ejecutar el código nos sale el gráfico. Y aquí las interpretaciones de los resultados serían que el de Euler tiene el error más grande porque usa solo una aproximación lineal. El de Geo mejora al de Euler, el promedio 2 pendiente. El de Runge-Kutta de orden 4 es el más preciso, acercándonos a la solución analítica. Y la solución analítica confirma que la precisión de los métodos numéricos que hemos usado. Eso sería todo. Buenas noches, ingeniero. Yo voy a darle lo que es el análisis de errores de los dos ejercicios realizados y la exposición de las conclusiones. Aquí podemos ver el primer ejercicio, el cual es la comparación de métodos numéricos por Edo de primer orden. También podemos decir que para determinar el error de las diferentes soluciones utilizaremos como punto de partida el gráfico obtenido por mi anterior compañero. Para analizar vamos a emplear lo que es la fórmula del error porcentual, el cual es igual al valor absoluto de la diferencia entre el valor aproximado y el valor exacto, dividido entre el valor exacto
todo multiplicado por el 100%. Ya, tomaremos como valor aproximado las diferentes soluciones obtenidas con los métodos numéricos para la resolución EDO de primer grado. El valor exacto corresponde a la solución analítica en comparación a los resultados entre métodos. Aquí podemos ver los vectores, el cual tenemos de Sol, Euler, EU y Rooch-Utah. Aquí podemos verlos, ¿no? Para obtener los errores restaremos el vector Sol y el vector Euler y obtendremos el promedio del vector resultante. Los resultados los dividiremos para el promedio del vector analítico. Esto nos permitirá determinar el error de cada solución. Aquí podemos ver el error solución de Euler, el cual aplicamos la fórmula antes mencionada, primero por Euler, y aquí tenemos los resultados, el cual fue el de Euler fue 50.96%, el de Hugh fue 12.70% y el de Utah fue 0.23%. En el error absoluto de Euler tenemos lo que es 16.37%, el de Hugh 4.0%, el de Utah el 0.0735%. En los errores relativos tenemos el de Euler de 0.5096%, el de Hugh de 0.1270%, el de Utah de 0.0023% y el error porcentual que fue los antes mencionados. Aquí podemos ver también lo que es el segundo ejercicio, el ejercicio 2. Aquí aplicamos la misma metodología que el ejercicio 1, partimos del gráfico y los resultados se resumen en la siguiente tabla. Lo que tenemos que en el Euler como error absoluto tenemos de 0.1606%, Hugh 0.1363%, de Rooch-Utah de 0.1360%, en el error relativo tenemos de 0.2047%, en el de Hugh 0.1736%, en el de Rooch-Utah de 0.1733%, y en el error porcentual nos dio 20.47 en Euler, 17.37 en Hugh y 17.34 en Rooch-Utah. Como conclusión tenemos la comparación de los métodos numéricos para resolver las ecuaciones diferenciales de primer orden nos muestra diferencias significativas en términos de precisión. A partir de la tabla de errores observamos que el método de Euler presenta un error absoluto considerablemente alto con un error relativo del 50.96%, lo que nos indica que una gran desviación respecto a la solución analítica. Este comportamiento se ve reflejado en el gráfico, donde la curva generada por Euler se aleja progresivamente de la solución exacta. A medida que aumenta en X, esto se debe a que Euler es el método de primer orden que no incorpora correcciones adicionales en cada paso, lo que genera un error acumulativo significativo. O por otro lado, el método Hugh, que es el método de segundo orden, mejora notablemente la precisión en comparación con Euler. Su error relativo es de 12.70, lo que nos indica una reducción importante del error absoluto en el gráfico. La curva generada por Hugh sigue más de cerca la solución analítica, aunque muestra una ligera desviación a medida de que X crece. Eso demuestra que la incorporación que incorpora una corrección adicional utilizando el promedio de las dos dependientes, Hugh logra reducir la propagación del error y mejora la estabilidad de la solución. También podemos decir que el método de Rooch-Utah de cuarto orden es el que presenta la mejor aproximación a la solución analítica, con un error relativo de 0.23%, prácticamente insignificante en comparación con otros métodos. También en el gráfico la curva de Rooch-Utah se superpone casi completamente con la solución analítica, lo que confirma su alta precisión. Esto se debe a que este método evalúa la pendiente en 4 puntos distintos dentro de cada paso, proporcionando una corrección más precisa y minimizando el error en cada iteración. La diferencia en la precisión entre los métodos nos sugiere que la elección del algoritmo adecuado depende del balance entre costos computacionales y exactitud requerida. Si bien Euler es el más sencillo de implementar, su alto error lo hace poco recomendable para problemas donde la precisión es crítica. Hugh ofrece una mejora significativa con un incremento mejorado en el esfuerzo computacional, lo que convierte en una alternativa viable en muchos casos.
Sin embargo, cuando se busca la máxima precisión en los recursos computacionales, lo permite RiusQt, ya que es una mejor opción, por lo que es un no de cuarto orden. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.